Bienvenidos a este video informativo, el cual consiste en el desarrollo de la práctica 2 de la asignatura de Mecánica de Fluidos de Ingeniería Industrial de la Universidad de El Salvador, el cual lleva por nombre gravedad específica o densidad relativa. Teoría. Al aumentar la temperatura, la densidad disminuye, y esto es así porque todas las sustancias se expanden con el calor, por lo que el volumen aumenta y por consiguiente la densidad disminuye. Mediante una balanza y una probeta, medimos la masa y volumen de distintos fluidos y objetos. Entre ellos pueden estar el cilindro de metal de distintas proporciones, aceite, shampoo, glicerina y alcohol industrial. Con los datos obtenidos y utilizando la fórmula de densidad, encontramos la densidad de cada sustancia. La gravedad específica o la densidad relativa de un fluido se define como la relación entre su masa y la masa de un volumen de agua a 4 grados centígrados, igual a la del fluido al estudiarla, y se denomina por SG, que sería el sólido líquido, que es igual a la densidad del sólido o líquido entre la densidad del agua. La gravedad específica es la densidad de un material en relación con el agua, dado que las rocas constan de varias fases distintas de mineral, por lo tal no tienen una gravedad específica fija. Planteamiento. Muchas veces hemos tenido la interrogante de cuánto específicamente flota un objeto sobre algún líquido. En esta ocasión vamos a resolver esa interrogante mediante una fórmula matemática, específicamente una división, para obtenerla mediante porcentajes y saber con exactitud cuánto se hunde o flota el objeto. Cabe recalcar que no todas las densidades de todos los objetos son específicas o estándar, ya que cuando es más grande o pequeño el objeto, su densidad cambia, ya que cambia su peso y tamaño. Materiales. Un recipiente transparente, para visualizar de mejor forma la reacción del objeto junto al líquido. Agua, para experimentar la reacción con los demás objetos. Aceite, para experimentar la reacción con los demás objetos. Hielo, objeto a experimentar sobre el líquido. Madera, objeto a experimentar sobre el líquido. Tornillo o clavo, objeto a experimentar sobre el líquido. Moneda, objeto a experimentar sobre el líquido, y tapón plástico, objeto a experimentar sobre el líquido. Procedimiento. Colocar en el recipiente con el líquido que se utilizará la cantidad necesaria para poder explicar muy bien lo que pasa en la práctica. En este caso, utilizaremos como líquidos el agua y el aceite. Colocamos alrededor de 300 mililitros cada uno en diferente recipiente, para así experimentar la gravedad específica de cada objeto sumergido en diferentes líquidos. Primero, el hielo lo dejamos caer sobre el recipiente que contiene agua y vemos su comportamiento a medida que pasa el tiempo. Luego, vamos sucesivamente con los demás objetos: el pedazo de madera, la moneda, tapón plástico y el tornillo. Segundo, hacemos el mismo procedimiento, solo que en este caso con el aceite. Colocamos los 5 objetos a poner en práctica y observamos el comportamiento que tiene al sumergirlos en dicho líquido. Algunos flotan y otros no. Hacemos los cálculos correspondientes para averiguar la gravedad específica en porcentaje
y así saber cuánto se hunde o flotan los diferentes objetos puestos en práctica. Tener en cuenta que si el objeto se hunde completamente, su gravedad específica es mayor a 1. Eso quiere decir que nada del objeto flota lógicamente. Cálculos. Agua. Hielo. El hielo, con la densidad de 1150 kilogramos sobre metro cúbico, entre 1210 kilogramos sobre metro cúbico, que es el agua. Eso nos da un total de 0.95. Lo multiplicamos por 100 y nos da un total de un 95% sumergido. Madera. Con una densidad de 925 kilogramos sobre metro cúbico, entre la densidad del agua, nos da una densidad de 0.76. Se multiplica por 100 y nos da un total de un 76% sumergido. Por el tornillo, que tiene una densidad de 3000 kilogramos sobre metro cúbico, entre la densidad del agua, nos da un total de 2.47. Al multiplicarlo por 100, nos da un total de 247% sumergido. Para la moneda, que tiene una densidad de 1520 kilogramos sobre metro cúbico, entre la densidad del agua, nos da un total de 1.25. Se multiplica por 100 y nos da un total de 125% sumergido. Tapón plástico, con una densidad de 250 kilogramos sobre metro cúbico, entre la densidad del agua, nos da un total de 0.20. Lo multiplicamos por 100 y nos da un total de 20% sumergido. Aceite. Hielo, con una densidad de 1150 kilogramos sobre metro cúbico, entre la densidad del aceite, que son 950 kilogramos sobre metro cúbico. Nos da como respuesta que la gravedad específica es igual a 1.21. Lo multiplicamos por 100 y nos da como respuesta 121% sumergido. Madera, con una densidad de 925 kilogramos sobre metro cúbico, entre la densidad del aceite, nos da como gravedad específica 0.97. Lo multiplicamos por 100 y tenemos como respuesta el 97% sumergido. Tornillo, con una densidad de 3000 kilogramos sobre metro cúbico, entre la densidad del aceite, nos da como respuesta 3.15. Hacemos la respectiva multiplicación y tenemos como respuesta 315% sumergido. Moneda, con una densidad de 1520 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del aceite de 950 kilogramos sobre metro cúbico, nos da como respuesta 1.6. Lo multiplicamos
y obtenemos el 160% sumergido. Tapón plástico, con una densidad del 250 kilogramos sobre metro cúbico, entre la densidad del aceite. Tenemos como respuesta 0.26 multiplicado por 100 nos da el 26% sumergido. Resultados. A continuación, se resumen la gravedad específica obtenida de los diferentes objetos sumergida sobre cada uno de los líquidos, que en este caso es el agua y el aceite. Empecemos por el agua. El hielo flotó con un 95%. La madera flota con un 76%. El tornillo se hundió con un 247%. La moneda igualmente se hunde con un 125% y el tapón plástico flota con un 20%. Se puede observar en esta tabla que 2 objetos se hunden y 3 flotan. Aceite. Hielo. Con un 121% se hunde. La madera con un 97% flota. El tornillo con un 315% se hunde. La moneda con un 160% igualmente se hunde y el tapón plástico con un 26% flota. En esta tabla se puede observar que 3 objetos se hunden y 2 flotan. Conclusiones. Los resultados obtenidos en esta práctica son satisfactorios, ya que se han logrado adquirir nuevos conocimientos acerca de cómo calcular la gravedad específica en porcentajes. Se han alcanzado los objetivos propuestos. No todos los objetos propuestos en esta práctica flotan sobre el agua y el aceite, ya que tiene que ver mucho la densidad del mismo. La gravedad específica de un material nos permite decir qué clase de material puede ser, teniendo su peso, ya que es una relación de pesos del material. Es posible clasificar o al menos tener una idea del objeto en estudio, solo con conocer su densidad de sólidos, lo cual sería una alternativa para saber su peso y tamaño. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias y feliz día.